Es triste el caso de este virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, porque al día de hoy hay esta cantidad de casos. Tristemente, miren la cantidad de muertes y la cantidad de países en los cuales este virus está afectando a nuestro mundo. Para entender cómo nuestro organismo responde a este virus y cómo la alimentación puede tener un efecto en esta enfermedad COVID-19, brevemente les quiero platicar que este virus, SARS-CoV-2, es un coronavirus en el cual tiene su información genética en un RNA de cadena sencilla e ingresa a las células a través de una proteína de membrana que se llama glicoproteína S. Este virus procede de especies animales en las cuales este tipo de virus normalmente es un huésped, y pasa de diferentes especies. En este caso, al parecer, fue de un murciélago a un pangolín y de ahí al ser humano. Esto es importante porque es un virus que no existía anteriormente. Es un virus que apareció a través de mutaciones espontáneas que permitieron que el virus saltara de una especie animal al ser humano. Esto se llama zoonosis y esto es bastante grave y quiero mencionarlo porque la zoonosis son algo que puede ocurrir en cualquier momento y por lo tanto lo que estamos viviendo en este momento podría ocurrir nuevamente si no se hace algo importante respecto a evitar el contacto del ser humano con especies con animales que viven pues en regiones donde no hay contacto con los humanos. Así que la razón por la cual hay zoonosis y numerosas enfermedades transmitidas por animales es porque el ser humano está, número uno, acabando con el hábitat de animales salvajes y número dos, el tráfico de especies. Por lo tanto, todos los países que tienen tráfico de especies, incluyendo el nuestro, pues obviamente tiene el riesgo de generar la próxima pandemia. Así que pues es muy importante evitar justamente este contacto con animales salvajes, evitar destruir sus ecosistemas y traficar con estas especies para evitar futuras pandemias mundiales. Entonces, este virus ingresa a la célula a través de la unión de esta proteína S al receptor ACE2 que está en la superficie de la mayoría de las células de nuestro organismo. El virus ingresa y convierte a nuestras células en una máquina de hacer nuevos virus. De este modo, el RNA viral se retrotranscribe a DNA, el cual va a transcribirse nuevamente y traducirse a todas las proteínas necesarias para hacer nuevos virus. Nuestro organismo tiene la capacidad de reconocer y destruir patógenos como bacterias o virus. Nuestro sistema inmunitario está hecho o se compone de dos tipos de células. Las células del sistema inmune innato, es decir, células dendríticas y macrófagos principalmente, y las células del sistema inmune adaptativa, la respuesta adaptativa, que son las células B y las células T. El modo como ocurre la respuesta inmunitaria de nuestro organismo ante un patógeno, como por ejemplo este virus, es que el macrófago lo reconoce, lo destruye y genera pequeños fragmentos de proteínas que se les llama antígenos, los cuales presenta a los linfocitos T y los linfocitos B para que podemos decir que aprendan y se genera esta memoria inmunológica y puedan entonces atacar de manera específica a esta estructura del virus y puedan entonces acabar con la infección. Sin embargo, tristemente lo que hemos visto al día de hoy con la respuesta inmunitaria por infección con este virus SARS-CoV-2 es que hay dos posibles conclusiones, lamentablemente, de esta enfermedad. Número uno, el virus ingresa a las células de nuestro organismo
empieza a reproducirse, multiplicarse en el interior de las células, y la infección de las células de nuestro organismo por este virus genera un tipo de muerte celular que se le llama piropoptosis, es decir, la célula literalmente revienta. El virus a propósito genera esta piropoptosis de la célula justamente para que la célula que ya está llena de virus reviente y se liberen estos virus hacia la circulación. Sin embargo, la piropoptosis también libera todo el contenido de la célula, como el DNA y las enzimas o el ATP, y estas moléculas liberadas por la misma célula se les llama DAMPs o señales asociadas al daño. Y estas DAMPs o señales van a activar a los macrófagos que son residentes en diferentes órganos, y este macrófago activado reconoce que la célula ha sido destruida por el virus, y entonces el macrófago llama a las diferentes células del sistema inmunológico para poder atacar a la infección. Entonces, esto lo hace el macrófago a través de liberar citocinas proinflamatorias y de quimiotaxis y estimular la diferenciación y la maduración de las diferentes células de la respuesta adaptativa, como las células T y las células B. Cuando el macrófago es capaz de reconocer, destruir al virus, las células T son capaces de generar esta respuesta inflamatoria y de destrucción de las células infectadas y posteriormente resolver la inflamación, nosotros entonces vamos a haber ganado al virus. Nuestro organismo eliminó totalmente al virus y hay una reparación de las células destruidas y de los órganos dañados. Para esto entonces nuestro sistema inmunológico lo que hizo fue activar diferentes tipos de células para neutralizar la inflamación y generar la reparación. Sin embargo, si el sistema inmunológico se mantiene elevado en mayor cantidad de lo requerido y de una manera exacerbada, estas mismas células que están diseñadas para proteger y recuperar la homeostasis de nuestro organismo van a generar más daño, más inflamación y más muerte celular. Esto se le llama tormenta de citocinas y es causada justamente porque nuestro propio sistema inmunológico está generando esta señal exacerbada en respuesta al virus. Por lo que vemos aquí las dos posibilidades. Si una persona es infectada con este virus, puede haber desde una respuesta asintomática o hasta una respuesta bastante grave en la cual hay tormenta de citocinas, síndrome agudo respiratorio severo y la muerte. Lo que hace la diferencia entre pasar asintomático esta enfermedad o desarrollar lamentablemente todas las complicaciones es la respuesta que tienen las células de nuestro sistema inmunológico al virus. Por lo que este concepto importante es, como nos lo muestra esta revisión, la respuesta inmune innata lucha en contra del COVID o incrementa las complicaciones causadas por esta enfermedad. Por lo que realmente la gravedad de esta enfermedad depende de cómo reaccionan las células de nuestro sistema inmunológico. A tal grado que lo que se menciona actualmente es que para reducir la mortalidad por este virus hay que buscar terapias enfocadas a nosotros, al huésped, a que nuestro organismo pueda atacar de manera adecuada al virus y de este modo recuperar la homeostasis metabólica y evitar la tormenta de citocinas. ¿Y cómo podríamos nosotros hacer esto? Pues a través de la inmunonutrición. La inmunonutrición es un concepto relativamente nuevo, es muy interesante porque nos muestra que los alimentos que consumimos van a determinar
la respuesta de nuestro organismo a una señal de agresión como un patógeno. Entonces, las moléculas de los alimentos, ya sea diferentes tipos de ácidos grasos, diferentes tipos de vitaminas o polifenoles, pueden modular la respuesta de nuestras células del sistema inmunológico para sobreactivarse o modularse. Por lo que el objetivo de la inmunonutrición no es activar el sistema inmune, no es fortalecer el sistema inmune, como a veces se menciona, sino más bien modular la respuesta. Porque es necesario que la respuesta se active en cierto momento para poder atacar al patógeno, pero también del mismo modo es necesario que se neutralice y regresemos a la homeostasis. Así que al día de hoy han salido varios artículos y revisiones sobre cómo las plantas podrían tener una solución para esta pandemia de COVID. Y aquí, por ejemplo, este artículo muy interesante nos habla de una reflexión histórica y perspectivas a futuro. ¿Y cómo es que las moléculas de las plantas podrían prevenir una enfermedad tan terrible como la COVID-19? Pues porque los alimentos tienen moléculas que tienen un efecto metabólico muy importante, más allá de proveer calorías. Este efecto se le llama, a estas moléculas se les llama nutracéuticos. Y por lo tanto, estos nutracéuticos, al tener este efecto benéfico en el organismo, pues pueden ser nutrimentos o moléculas que no consideramos como nutrimentos, desde la fibra dietética, prebióticos y probióticos, especias, polifenoles, vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados. Los nutracéuticos, que son todas las moléculas que están en frutas, vegetales, algunos pescados, especias, cereales de grano entero y leguminosas, tienen diferentes efectos benéficos en el organismo como antioxidantes que neutralizan radicales libres, moduladores de la señalización de hormonas, prebióticos y probióticos que perfilan la proporción de bacterias y de las comunidades bacterianas de la microbiota intestinal. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es como ligandos de receptores nucleares, lo cual es la nutrigenómica. Es decir, que estas moléculas pueden modular la actividad de las células de nuestro sistema inmunológico al modular la expresión de genes y a través de unirse a receptores nucleares. Entonces, para ese efecto de los nutrimentos en la expresión de genes es llamado nutrigenómica. La nutrigenómica nos enseña que los diferentes nutrimentos y moléculas que hay en los alimentos tienen un efecto directo en la expresión de genes, lo cual va a modular la respuesta de nuestro organismo a una enfermedad, por ejemplo, o a una infección como la COVID-19. Entonces, para entender la nutrigenómica y cómo los nutrimentos modulan la expresión de genes, tenemos que hablar un poquito del concepto de expresión de genes. El DNA tiene toda la información para hacer todos los genes que necesitan nuestras células. El DNA se transcribe a RNA mensajero y se traduce a proteína. Este proceso de transcripción literalmente es pasar de un lenguaje de DNA a RNA, es la misma, el mismo lenguaje porque son nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina, pero la traducción a proteína, como su nombre indica, está traduciendo de un idioma de 4 letras a un idioma de 20 aminoácidos. Por lo tanto, todo esto es el proceso de expresión de genes. ¿Y por qué es importante la expresión de genes? Porque es lo que determina la función de las células de nuestro organismo. Aquí tenemos la cromatina, que es esta interacción entre el DNA y las histonas. Y para que un gen se active dentro de una célula, debe haber factores de transcripción que activen a este gen, es decir, que desenreden la cromatina para que se pueda leer este fragmento de DNA y se transcriba el RNA, que es el mensaje que sale del núcleo, es traducido a proteínas y esta proteína tiene una función biológica, porque esta proteína puede ser una enzima que modula una vía metabólica, un canal que permite que entren o salgan iones u otros nutrimentos,
una hormona que hace que esta célula libere o no diferentes hormonas o citocinas, y por lo tanto determina la función de una célula. Por eso, lo que hace que un adipocito sea diferente de una neurona, una célula del músculo, diferente a un osteoblasto o a un condrocito, son los genes que expresan. Así que, como todas las células tienen DNA, cada célula expresa diferentes genes para traducirlos a diferentes proteínas. Y estas proteínas van a modular las rutas metabólicas para generar un efecto benéfico o un efecto no deseable. Por lo tanto, la diferencia entre salud y enfermedad es la activación de estos genes y por lo tanto el efecto metabólico. Por esa razón es súper importante los factores de transcripción. El factor de transcripción es una proteína que está en el núcleo de las células cuya función es activar o reprimir genes. Es decir, el factor de transcripción, cuando se une al gen, a la región reguladora del gen, recluta la polimerasa para que se transcriba ese gen y se pueda expresar esa proteína. Sin embargo, los factores de transcripción pueden tener dos efectos diferentes. Pueden tener un efecto de activación para que se reclute la polimerasa y se transcriba el gen, o un efecto de represión. Y cuando este factor de transcripción se une a este gen, la polimerasa no se puede unir y por lo tanto no hay transcripción. Y de este modo nuestro organismo controla de manera muy precisa la expresión de genes. Aquí estamos viendo que este gen tiene 3 sitios de unión a factores de transcripción. Estos 2 factores de transcripción activadores, pero este es un factor de transcripción represor. Por lo que si en esta célula en particular están estos 2 factores de transcripción activadores, se va a expresar el gen. Si solo está uno de los factores de transcripción activadores, pues el gen se va a expresar muy poco o no se va a expresar. Y si están los 2 factores activadores, pero también está el factor represivo, entonces este gen no se va a expresar. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque los factores de transcripción son quienes controlan que se expresen los genes y por lo tanto que la célula tenga un efecto metabólico. En este caso, hablando de las células del sistema inmunológico, que la célula tenga un efecto proinflamatorio o antiinflamatorio. Y ya vimos qué importante es en el contexto de la COVID-19. Entonces, para terminar con la introducción y entrar ya a la nutrigenómica del sistema inmunológico, les muestro esta imagen, que de hecho es, esta imagen es de un capítulo de un libro que escribimos unas queridas colegas y yo para que de hecho se acaba de publicar. Y entonces lo que nosotros comentamos en esta imagen es que los receptores nucleares tienen un elemento de respuesta al DNA, tienen una región de unión a DNA para unirse a los elementos de respuesta en la región promotora de los genes. Y tienen un sitio de unión al ligando. El ligando es la molécula que se une y lo activa. Un ligando, por ejemplo, es la hormona que se une a un receptor de hormona. Así como el estrógeno es el ligando del receptor de estrógenos, hay nutrimentos que son ligandos de receptores metabólicos. Entonces, para armar toda esta historia, aquí tenemos una célula y cuando llegan estos ligandos, es decir, los nutrimentos que ingresan a las células, van a activar estos receptores nucleares como si fuera una hormona uniéndose a su receptor y va a activar genes para que se transcriban y se traduzcan y tengamos un efecto metabólico. Aquí estamos viendo cómo los receptores nucleares pueden tener diferentes tipos de efectos. Aquí tenemos a los receptores PIPAR, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, y están inactivos dentro de las células, por lo que sus genes no se pueden expresar. Cuando llega el ligando, es decir, esta molécula que lo activa, este factor de transcripción ahora, en vez de tener correpresores, va a tener un coactivador que va a hacer que este gen se pueda expresar y de este modo todos sus genes blancos van a incrementar. Sin embargo, también hay otros mecanismos con los cuales estos factores de transcripción activados por su ligando pueden inhibir
otras vías de señalización. Y esto es importante. Por ejemplo, aquí vemos NF-κB. La respuesta inflamatoria activada por muchas células del sistema inmunológico es activada por esta señalización de NF-κB. Y si estos receptores nucleares son capaces de inhibir la señalización de NF-κB, son capaces entonces de revertir la inflamación, resolver la inflamación y evitar la progresión de las enfermedades inflamatorias, como hemos visto ahorita, la tormenta de citocinas en la COVID-19. Por esa razón, es bien importante que los receptores nucleares tengan actividades de activación, pero también actividades de represión. Aquí estamos viendo, por ejemplo, vamos a hablar de dos receptores nucleares que participan en la respuesta inmune. Los receptores nucleares inmunomoduladores PPAR-gamma. PPAR-gamma es un receptor nuclear, es decir, está en el núcleo de las células y es activado por diferentes moléculas como ácidos grasos omega 3 y va a viajar al núcleo para activar genes antiinflamatorios e inhibir genes proinflamatorios. De este lado les muestro a LXR, es otro receptor nuclear inmunomodulador, y LXR es activado por esteroles vegetales y colesterol, y va también a aumentar genes metabólicos y va a evitar la expresión de genes inflamatorios. De este modo, los PPARs y el XR tienen claramente un efecto antiinflamatorio. Por eso es importante saber qué moléculas de la dieta pueden activar a estos receptores nucleares inmunomoduladores, justamente para poder lograr este efecto benéfico. Los receptores nucleares endócrinos, como el receptor de estrógenos, el receptor de testosterona y el receptor de glucocorticoides, pues son activados por hormonas que producen las glándulas de nuestro cuerpo, estrógeno, testosterona y cortisol. Pero los receptores nucleares metabólicos, como los PPARs y el XR, son activados por moléculas de la dieta. Es decir, que lo que comemos puede tener un efecto metabólico similar a el efecto de las hormonas que produce nuestro organismo. Por lo tanto, a estos nutrimentos se les llama hormonas exógenas o hormonas de la dieta. Así que los PPARs, LXR y otros receptores nucleares pueden, a través de ser activados por estos polifenoles vegetales, activar diferentes vías metabólicas para prevenir enfermedades, desde enfermedades metabólicas hasta la alteración de la respuesta inmunológica mediada por la COVID-19. Esto se le llama nutrigenómica, donde la nutrigenómica es la ciencia que estudia cómo la dieta va a modificar la salud, cómo la dieta va a impactar en la susceptibilidad que tenemos a enfermedades y por lo tanto diseñar estilo de vida saludable y diseñar planes de alimentación para que nos llevemos una vida saludable. Aquí estamos viendo cómo los PPARs pueden modular la respuesta de las diferentes células de nuestro sistema inmunológico, como los macrófagos, las células T, las células B, las células dendríticas y los neutrófilos. Y en resumen, lo que hace PPAR es modular la liberación de citocinas proinflamatorias para evitar esta liberación excesiva de citocinas y, al contrario, estimular la liberación de citocinas pro resolución para que la respuesta sea neutralizada correctamente. Entonces, esto es lo que ocurre en la COVID-19. Las células T se modifican, se polarizan de tal modo que liberan una mayor cantidad de citocinas proinflamatorias. Todo esto genera alteraciones en la proporción de células inmunológicas, disminuyendo la población de estas células, aumentando la población de estas células y alterando la función de estas otras células, generando lamentablemente
todas las complicaciones de la COVID-19 que son mediadas por esta activación no deseada y excesiva de las diferentes células de la respuesta inmune innata y también adaptativa. Aquí estamos viendo los diferentes mecanismos a través de cómo el virus puede modificar la actividad de las diferentes células inmunológicas para incrementar el daño a los órganos, la inflamación, inducir trombosis y todas las complicaciones que dan lugar, lamentablemente, a la muerte. Y esta imagen creo que es la más importante de la charla de hoy, porque estamos viendo cómo esta célula T no activada o no madura puede convertirse en esta célula TH1, la cual es activada en la COVID-19 y definitivamente no deseamos que se active en exceso. Estamos viendo cómo estos van a aumentar diferentes vías de señalización o factores de transcripción para recuperar un balance en las células inmunológicas que va a proveer una resolución de la inflamación y una reparación del tejido. Y aquí estamos viendo cómo los PPARs inhiben esta maduración de este tipo de células, inhiben la proliferación de este tipo de células, pero favorecen la producción o la maduración y la multiplicación clonal de las células T que nosotros deseamos tener para combatir la COVID-19. Por lo que, como vemos, qué interesante es el impacto de estos receptores nucleares en la respuesta inmunológica, pues la pregunta más importante es cómo podemos activarlos para tener esa respuesta deseada y prevenir la COVID-19. Pues lo que activa principalmente a PPAR gamma son los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, es decir, eicosapentanoico y docosahexaenoico, que se encuentran principalmente en el pescado y en menor cantidad en el huevo. Otros aceites vegetales, como los de las semillas y algunos fruto aceitoso, otros tantos vegetales con aceite, también tienen ciertos efectos de ligandos de PPAR gamma, pero ningún aceite vegetal tiene la misma capacidad de activar a PPAR gamma que el pescado. A tal grado que miren cómo hay varios artículos que muestran que el consumo de ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga tiene la capacidad de generar esta resolución de la inflamación, en este caso en aterosclerosis. Si los omega 3 son capaces de hacer este efecto en la aterosclerosis, pues definitivamente pueden tener un efecto importante, benéfico en la COVID-19. Y LXR, que ya vimos que es el otro receptor nuclear inmunomodulador, es activado por esteroles vegetales, los cuales están en la cascarilla de las semillas. Estos esteroles vegetales están en el salvado de los diferentes cereales y por eso es importante consumir cereales de grano entero. Sin embargo, al día de hoy, tristemente, la mayoría de los cereales se consumen sin cascarilla, sin salvado, y por lo tanto la harina que consumimos hoy en día es refinada y ya no tiene esteroles vegetales que tienen un efecto inmunomodulador y nutrigenómico. Por lo que otro tipo de, si hay algunos ácidos grasos que son benéficos, hay también ácidos grasos que promueven la inflamación. Por lo tanto, si conocemos estos ácidos grasos que promueven la inflamación, vamos a poder evitarlos y evitar entonces las complicaciones metabólicas de todas las enfermedades asociadas a la inflamación. El aceite vegetal, que se hidrogena parcialmente para generar aceite sólido, es decir, la margarina o la manteca vegetal, este aceite, esta grasa trans o parcialmente hidrogenada, tiene efectos proinflamatorios, proaterogénicos y por lo tanto incrementan el riesgo del desarrollo de enfermedades desde inflamatorias hasta inmunológicas.
Otro tipo de aceite que también es altamente proinflamatorio es el aceite quemado. La grasa insaturada que se expone a temperatura elevada se peroxida y la peroxidación de grasa va a generar un tipo de muerte celular llamada ferropoptosis. Cuando nosotros consumimos alimentos que fueron fritos, esta grasa quemada va a generar este tipo de muerte celular que genera radicales libres y que además puede dañar el DNA de las células, lo cual va a producir envejecimiento prematuro y riesgo de cáncer. Por lo que, ¿qué entonces son los alimentos que tienen estos alimentos que tienen estos ligandos de receptores nucleares como los PPARs y el XR, y qué productos no tienen estas moléculas, sino que al contrario tienen estos tipos de aceites que ya hemos visto que no son deseables? Entonces, los alimentos que podríamos decir que tienen un efecto inmunomodulador son frutas, verduras, cereales de grano entero y algunos productos de origen animal, en especial el pescado y el huevo, por su contenido de omega 3. Esto en la clasificación NOVA de los alimentos se les llama alimentos no procesados o alimentos procesados hechos en casa, es decir, platillos que uno cocina en casa con alimentos no procesados. De lo que estamos hablando aquí en la clasificación NOVA es que hay una diferencia muy clara entre todo esto que son preparaciones en casa, alimentos naturales o cocinados y preparados. Es muy diferente un ultraprocesado. Los ultraprocesados son todos los productos que tienen colorantes, saborizantes, emulsificantes y además estos aceites, esta grasa trans. Por lo que, número uno, aquí hay una carencia de estos polifenoles que tienen un efecto inmunomodulador y al contrario, hay un exceso de los ácidos grasos que son proinflamatorios. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque hay varios artículos al día de hoy que nos hablan de que los alimentos ultraprocesados tienen un efecto adverso en la salud. La asociación de ultraprocesados y riesgo de mortalidad. Y el consumo de ultraprocesados que causan un consumo excesivo de energía y ganancia de peso. ¿Y por qué? Y es muy simple. Los ultraprocesados están hechos de ingredientes refinados y por lo tanto un ultraprocesado va a tener un exceso de hidratos de carbono. En esta tabla estamos viendo que cuando uno consume ultraprocesados, ¿qué estás consumiendo de más y qué estás consumiendo de menos? Si yo consumo ultraprocesados, significa que estoy reduciendo mi consumo de frutas, verduras y otros alimentos no ultraprocesados. Por lo tanto, hay un excedente de consumo de hidratos de carbono con los ultraprocesados y hay un aumento dramático del consumo de hidratos de carbono simple, y esto creo que es lo más grave. Hay una reducción también muy importante en el consumo de fibra. Si la fibra dietética es la que va acompañada de estos esteroles vegetales inmunomoduladores, pues entonces vamos a tener problemas. Si tenemos también un menor consumo de omega 3, pues del mismo modo vamos a tener estos graves problemas. Así que miren qué impresionante, además también un menor consumo de todos los diferentes vitaminas, en particular la vitamina D y la vitamina A, que se sabe al día de hoy que también son inmunomoduladores y son bastante útiles en el combate de la COVID-19. Por lo tanto, este concepto de NOVA es súper importante para terminar de comprender por qué al día de hoy hay tantas enfermedades metabólicas y tantas muertes asociadas a COVID. Y es porque creemos estar consumiendo alimentos de manera correcta, porque la clasificación actual de los alimentos que nos los separa en cereales, productos de origen animal, frutas y verduras, no considera el grado de procesamiento. Y si nosotros vemos los alimentos no por su clasificación actual, sino por la clasificación NOVA, más de la mitad de lo que consumimos son ultraprocesados. Aquí les pongo como ejemplo la famosa pirámide para los niños en Estados Unidos, pero si hacemos un zoom literalmente a los alimentos que promueven, la mayoría son cereales de caja, algunos productos enlatados y muchos ultraprocesados. Así que, ¿qué es lo que debemos consumir para tener un efecto nutrigenómico e inmunomodulador
y de este modo evitar enfermedades metabólicas, pues se sabe muy bien que la dieta mediterránea, que está basada en cereales de grano entero, muchas frutas, muchas verduras, muchos pescados, pues tiene un efecto definitivamente antiinflamatorio e inmunomodulador. Pero al día de hoy, definitivamente no significa que todos nos adaptemos a la dieta mediterránea porque no es práctico y no es realista. Por eso la dieta de la milpa es una gran alternativa porque es la dieta mediterránea adaptada a lo que yo tengo de manera local. Así que esta dieta mediterránea, perdón, la dieta de la milpa es consumir lo que tienes de manera local, evitando ultraprocesados. Y miren, una gran cantidad de vegetales, de frutas, algunos leguminosas, cereales de grano entero, claro que sí, productos de origen animal y principalmente pescados. Entonces, ¿cómo agrego nutracéuticos a mi dieta? ¿Cómo yo puedo ejercer la inmunonutrición de manera consciente? Pues consumiendo alimentos preparados en casa, alimentos que tengan prebióticos, probióticos, que tengan antioxidantes, como vimos hace rato, que tengan ligandos de receptores nucleares como los omega 3, como los esteroles vegetales y diferentes polifenoles. Y aquí estamos viendo buenos ejemplos de alimentos que tienen todas estas características y definitivamente son agradables y podemos fácilmente vivir consumiendo esto el resto de nuestra vida. Es decir, no necesitamos los ultraprocesados. Por lo que la conclusión, pues, de esta charla es que si nosotros llevamos una alimentación rica en polifenoles, nutracéuticos, omega 3 y diferentes moléculas inmunomoduladoras, hay una mayor posibilidad de que si llegamos a infectarnos con este virus, pues tengamos un pronóstico deseable, un pronóstico, un buen pronóstico respecto a un mal pronóstico. Por lo que la inmunonutrición definitivamente puede ser una herramienta muy útil en el combate a esta enfermedad. Sin embargo, es bien importante mencionar para terminar que esto no suple el uso de cubrebocas. Es decir, es necesario mantener las medidas de higiene, como lavarse las manos, no tocarse la cara, usar mascarilla o cubrebocas, mantener el distanciamiento social y hacer la modulación del sistema inmunológico, pues entonces vamos a tener mayor posibilidad de que no nos infectemos o si nos llegamos a infectar, tengamos un buen pronóstico.